Primero que nada quiero destacar la profunda vocación democrática de nuestros invitados, agradecerles de verdad por estar acá, dos personas con una importante trayectoria política, con visiones diferentes por supuesto respecto a lo que ocurre, a lo que ocurrió en el país, sobre el tema de hubo golpe, no hubo golpe, hubo fraude, no hubo fraude, pero con una profunda vocación democrática de tener la posibilidad de venir y conversar y hacerlo en el marco del más absoluto respeto. Así que yo les agradezco mucho a los caballeros que nos están acompañando acá. Carlos Alarcón, gracias por estar con nosotros en el Chocolo 5. El agradecido soy yo, Jorge. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia y al diputado supraestatal Mendoza. Muy bien, mi querido Adolfo, muy buenas noches. Desde Cochabamba se nos vino. Así es, tomando el vuelo del final de la tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al diputado Alarcón y un gran abrazo a toda la ciudadanía en Bolivia. Muy bien, yo les agradezco a ambos además porque esto se armó ayer, en la charla que tuvimos el día de ayer, en la conversación, en el momento de diálogo que teníamos acá en el programa, se armó esto, inmediatamente lo aceptaron y de verdad agradecido para que el país entero pueda conocer sobre eso. No, gracias a ti, Jorge, y si me permites, estoy viendo que se están cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. ¿Sí? Entonces, si me permite, por favor, porque además está acá el separador entre ambos, el barbijo, no tenga ningún problema, así lo escuchamos mejor. Sí, sí. Yo también estoy manteniendo la distancia. Claro. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar internamente, nos pusimos de acuerdo, conversamos un poquito con nuestros invitados, vamos a hablar primero del tema del fraude. ¿Hubo o no hubo fraude? Vamos a tener 3 minutos para cada uno de nuestros invitados para que puedan ir conversando. Por supuesto, en el momento que existan las alusiones, vamos a dar 1 minuto como para que puedan existir las respuestas. Esto para hacerlo más dinámico y para ir avanzando. Inicialmente vamos a comenzar con Carlos Alarcón con el tema del fraude y por supuesto cuando toque el tema del golpe vamos a cambiar y va a comenzar la argumentación don Adolfo Mendoza. Lo vamos a hacer así, por favor, en control central nuestra directora va a estar con el tema del tiempo de los 3 minutos, yo les voy levantando la mano una vez que falten unos 20 segundos como para que vamos cerrando la idea, para no interrumpirlos tampoco. ¿Les parece? ¿Estamos listos? Son las 22 horas con 1 minuto en todo el país. Comenzamos con don Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana. ¿Hubo o no hubo fraude? Por supuesto que sí, Jorge, y querida teleaudiencia. El día de ayer el diputado Mendoza nos pidió las pruebas del fraude en las elecciones generales del año 2019. He traído aquí las pruebas, voy a empezar publicando o presentando este video, si el Zoom me acompaña, de una entrevista al jefe de la misión de auditoría. No tiene ninguna duda. Podemos hacerle un poquito el teléfono al micrófono. Un fraude electoral que buscaba favorecer a Evo Morales. ¿Qué me diría, señor González, de forma independiente, sin representar a la OEA, sino a título personal? Manuel González me responde. Gracias, Fernando. Con esa misma forma tan directa de preguntarme, le respondo. No me cabe la menor duda de que ocurrió un fraude electoral para beneficiar al entonces presidente Morales en las elecciones del 2019. Toda esta trama y teorías del golpe de Estado para enredar la situación, para tirar cortinas de humo, vino posterior al informe técnico en el que se dio la información y la certeza de todo lo que había ocurrido. Mire, una misión electoral no va a garantizar o a favor o en contra de un resultado. Una misión electoral va a haber un proceso, y un proceso que tal vez se malentiende a veces por las personas y creen que es el día domingo, el día de las elecciones, ir a unas escuelitas y ver los niños participando en la fiesta democrática y la gente votando. Eso no es así. Hay muchos temas de fondo, la relación con la prensa, la relación con minorías, el financiamiento de las campañas, la organización electoral, la entrega de los materiales, la custodia de los materiales. Hay un sinfín de elementos que tocan estas misiones electorales que lo hacen expertos, gente que tiene mucha experiencia en haber participado en muchos procesos antes, que esto no es simplemente personas que les dan un confite y ya vuelven a ver para otro lado. No, lo que se demostró fue muy serio. Ha habido informes y cosas que han tratado de desvirtuar el informe de la OEA y ninguno ha tenido la fuerza, ni siquiera la rigurosidad intelectual
de hablar, por ejemplo, de las terminales paralelas, terminales de cómputo paralelas, la adulteración flagrante de las actas. Nadie ha podido desvirtuar, con solo esos dos elementos, y podría mencionarle muchos otros, ya está más que demostrado el fraude que ocurrió. Y es un informe técnico, no es un informe político en esa parte de la auditoría electoral. O sea, se hizo con mucha seriedad y no me cabe la menor duda al día de hoy en que hubo un fraude electoral y no un golpe de Estado. Ok, 3 minutos, ¿sí? ¿Son los 3 minutos? No, es de 2 minutos de hoy, 30 segundos. Bueno, 2 minutos. ¿Cuál es la importancia de esta, 30 segundos más. de esta revelación? Es el jefe de la observación electoral de la elección 2019, del informe de auditoría y de esta elección del año 2020, que ha salido presidente el actual jefe de Estado, Arce Catacora. ¿Y cuál es la plena prueba de esta declaración? Que hay un acuerdo entre el Estado de Bolivia, que lo he traído acá, firmado por Diego Pari, donde ellos invitan a la OEA, es decir, el gobierno de Evo Morales, para hacer esta auditoría, y dice: el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes, es decir, para la OEA y para el gobierno de Evo Morales. Entonces, este informe de auditoría, cuyo jefe de misión es el que ha pasado el audio y la declaración que hace, que no le cabe la menor duda que ha habido un fraude electoral, es la plena prueba del fraude, porque ha sido reconocido y aceptado con carácter vinculante por el propio gobierno de Evo Morales, que pidió esta auditoría. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poquito, 4 minutos. Adolfo Mendoza, por favor. Gracias, Jorge. Un video de esa naturaleza no es ninguna prueba de fraude. No hay argumento para demostrar el fraude. El propio jefe de misión que forma parte de esto, que es el relato inventado del fraude en Bolivia, no da ninguna prueba. Es pura retórica, es puro relato. Yo pensé que iban a mostrar actas fraguadas, pensé que iban a demostrar los elementos que sustentan una posible actuación fraudulenta. Yo nada más quiero mencionar en una primera instancia que en este informe de la OEA, es el informe final de la OEA, no se habla en ningún momento, no se utiliza en ningún momento la palabra fraude. Se utilizan las palabras irregularidades, irregular, pero en ningún caso fraude. Quien hace alusión al concepto de fraude fue el señor Almagro a partir del relato que se armó aquí por la parte de la derecha en Bolivia. Pero además, en Bolivia se dijo escandaloso fraude. Vamos a revisar entonces el escandaloso fraude que los de la OEA están advirtiendo. Si nos vamos a la página 4 y puntualizamos el último párrafo, se señalaron en el informe la existencia de una muestra de 4.692 actas. ¿Cómo hicieron esta muestra? No fue al azar, fue una muestra a partir de criterios totalmente arbitrarios, sin una consistencia estadística para la construcción de la muestra. La muestra es el resultado representativo de un universo, pero esto no es una muestra estadística clara. Y ahí identificaron, si me sigue la pantalla, 226 actas con observaciones. Esas 226 actas con observaciones las relatan mucho más adelante en su informe, que son de 47 municipios, y ponen todos los municipios. Aquí está, en el informe están en estas páginas los 47 municipios con los resultados, con los lugares de votación y las mesas mencionadas. ¿Qué es lo que hemos hecho en este caso? ¿Qué es lo que hemos hecho en este caso? Hemos construido un pequeño cuadrito a partir de los 47 municipios. Es un pequeño cuadrito. Ahora sí. Es un pequeño cuadrito a partir de los 47 municipios, y el conjunto de
las supuestas actas observadas. ¿Por qué estaban observadas? Porque tenían más del 80% de votación para el MAS. Fíjense ustedes en la correlación entre el voto por el MAS, por ejemplo en Potosí, en Alonso Ibáñez, municipio Zacaca, aquí está la localidad, aquí está el recinto, este es de aquí, este de aquí, el primero es el voto por el MAS en 2019 y el voto por el MAS en 2020. Ustedes pueden ver, ciudadanas y ciudadanos, que existe una correlación básica entre ambos resultados, ambos porcentajes. Son terriblemente parecidos. ¿Esto qué evidencia? En todo caso, que hubiera habido fraude en las elecciones de 2020. Todas las actas observadas han sido aquí condensadas en este cuadro, y en este cuadro podemos ver una correlación básica de todas las mesas, y por tanto esa sospecha de fraude no existió nunca. Pero además, y es un otro criterio que voy a desarrollar, por favor. Sí, lo voy a desarrollar después, es que el informe de la OEA se basa en el TREP, en la transmisión rápida de datos electorales, que no era oficial, y deja por lado el conteo rápido. Yo pensé que me iban a mostrar aquí las actas fraguadas, no hay nada. Muy bien. No hay pruebas. Muy bien, muchísimas gracias. 3 minutos, don Carlos. La Comisión de Partes Relevo de Prueba acaba de decir que habría fraude en las elecciones del 2020. No sabíamos, nos acabamos de enterar. ¿Qué es lo que dice el informe final de auditoría? Dice que han habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas. Esto es lo que dice el informe final de auditoría de la OEA. Y además dice este informe que la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa era de 40,000 votos. Como era una misión corta de 10 días, Jorge, se tenía que hacer una auditoría rápida por muestreo. Y de la cantidad del muestreo han encontrado que 38,000 votos válidos, de los cuales el MAS ha obtenido 91%. Imagínate, eso no se da en ninguna elección del mundo, aún viniendo los votos del área rural. Y señalan que ha sido una misma persona la que ha falsificado y ha firmado todas estas actas. Esto equivale, dice, a 34,718 votos, casi la diferencia final que resultó a favor de Evo Morales. Si hubiéramos hecho un muestreo mayor, dice la OEA, con más tiempo, digamos en vez de 10 días, 30 días, obviamente que el patrón hubiera indicado que las irregularidades hubieran ido creciendo cuantitativamente y probablemente hasta cualitativamente. Entonces, como era tan mínima la diferencia, ellos paralizaron el TREP al 95% del cómputo del TREP, donde hay una nota de la declaración de una de las vocales, que aquí le he traído, que es la vocal Lucy Cruz, y que dice en su declaración: carajo, apaguen el TREP al 95%, porque necesitaban montar el fraude en ese 5% cuando se reanudó al día siguiente el TREP, que hacía la diferencia para evitar la segunda vuelta. ¿Por qué es descomunal el fraude? Porque nos han robado la presidencia. Si hubiéramos ido a la segunda vuelta, todos los estudios de opinión más calificados del país y de otros países señalaban que Carlos Mesa le ganaba de lejos pues a Evo Morales. Entonces es escandaloso y monumental porque nos han tumbado y robado la presidencia el año 2019, y con esa maniobra mafiosa y viciosa de parar el TREP, como dice, repito, la diputada, la vocal Lucy Cruz: carajo, apaguen el TREP, porque estaban desesperados, que si se seguía con el TREP ya hubiera sido imposible disimular, camuflar los datos y no se hubiera podido evitar la segunda vuelta. Muy bien, muchísimas gracias. Permítame que lo detenga. Ahí está. La respuesta, don Adolfo Mendoza, vamos a... Nuevamente, no hay ninguna prueba de fraude. Ahí está. Pero además, no solamente que no existe ninguna prueba de fraude, esas son puras palabras juntas. Voy a desnudar en este momento las omisiones del informe de la OEA respecto del TREP, porque trabajaron sobre el TREP, no sobre el conteo oficial. ¿Qué era el TREP? Era un sistema no diseñado para un conteo oficial, por tanto no vinculante. La primera omisión:
estaba diseñado para tener resultados entre el 80 y el 90% de la votación, nunca más. Nunca más. Es decir, esto quiere decir que dejaron 1 millón de votos por introducir en el TREP. No es conteo oficial, no es vinculante, entonces no puede salir de allí la posibilidad de un fraude. Segundo elemento, además que nunca contaría alrededor de 4.500 mesas, que son aproximadamente el millón. Tercer elemento, y esto es fundamental. Además de basarse solamente en un conteo rápido no oficial, el análisis indica 3 cosas que son sustantivas para verificar lo que existe aquí. Primero, no hicieron un muestreo estadístico, nada más observaron aquella votación que tenía más del 80%. Segundo, identificaron escandalosamente 226 actas con observación. Eran más de 35.000 las actas de esa elección. 226 actas de la muestra que no tiene criterios estadísticos. Y sobre la base de eso llegan a conclusiones totalmente erradas, y es por eso que me he permitido mostrar este cuadro para que se vea la correlación de voto entre las dos elecciones. Nunca hubo fraude, nunca. Muy bien, muchísimas gracias. 2 minutos con 6 minutos. A ver, pasa el tema este de la elección. En la noche se corta el TREP. Hay una interrupción del TREP por una cuestión ahí que técnica que se explicó en su momento. Bueno, a partir de eso el gobierno pide que la OEA haga un informe, ¿cierto? Que elabore un informe que tenga estas características de vinculante y todo aquello. Y ese informe se lo trabaja a través de una misión que viene acá al país y se lo trabaja rápidamente hasta que se da a conocer el resultado una madrugada precisamente de ese informe. Lo que dice don Adolfo Mendoza es: jamás hubo fraude, acá no hubo fraude. Bueno, les acabo de leer el informe oficial que el gobierno de Evo Morales reconoció como vinculante. Cuando no le convienen los resultados, lo que hace es negar el informe vinculante. Fíjate las pruebas que menciona Jorge este informe. Interrupción deliberada del TREP, que ya lo hemos dicho, carajo apáguenlo, vocal Luz y Cruz. Segundo, reanudación del TREP donde apareció un servidor oculto, no declarado ni controlado por el Tribunal Electoral. Tercero, redireccionamiento del flujo de datos a otro servidor externo para manipular el sistema, es decir, 2 servidores clandestinos a falta de uno. 4, utilización del TREP en el cómputo oficial, donde más del 5% de las imágenes de actas pasaron directamente al cómputo oficial, principalmente en el voto del exterior. El TREP no era para un cómputo oficial y han trasladado las imágenes de actas del TREP automáticamente como cómputo oficial manipulado para el voto en el exterior, donde había obviamente una sobredimensión del voto en los países como Buenos Aires, Brasil, etcétera, Argentina, Brasil, etcétera. 5, ruptura significativa en las tendencias de votación del MAS y CC, dice la OEA, en el cómputo del último 5%. Cuando se interrumpió el TREP y se reanudó, faltaba ese 5% que es donde se fragó el fraude. De 4.692 actas analizadas, 226 presentaban graves irregularidades, habiéndolas completado por la misma persona. Y hay una denuncia de los propios funcionarios del ministro Arce Saconeta, que dice que los hacía trabajar sábado y domingo. Aquí he traído la prueba de la publicación para que rellenen estas actas. 8, de un total de 38.000 votos válidos de todas estas actas, el MAS obtiene el 91%, es decir, 34.718 votos, casi el número de votos que le permitía a Morales evitar la segunda vuelta, solo tomando en cuenta un análisis del 13.5% de las mesas. De haberse analizado una muestra más grande, este patrón de irregularidad hubiera sido mayor. Y por último, el margen de victoria de Morales en primera vuelta fue de 40.000 votos, Jorge. Sin ello, la diferencia respecto a Mesa hubiera sido menor del 10% y obligaba a la segunda vuelta. Muy bien, quería ver la prueba que... No, simplemente... ¿De la publicación? Simplemente, ¿dónde está la prueba? ¿De esa publicación? ¿Quería verla? Claro, está el informe. ¿De lo de las actas decía? La prueba, las actas. Aquí está, pues es el informe que ellos han aceptado como vinculante. Decía de las actas de la prueba que se han hecho pericial. El formulario que alguien
Mira las pericias que han hecho. llenar. ¿Dónde está? Fíjate lo no hay que nada. Y finalmente... dice pericias caligráficas a más de 220 actas de escrutinio, documentos suscritos por funcionarios del órgano electoral, referencia a 37 listas de ciudadanos habilitados para votar, registro de recepción de más de 200 denuncias y comunicaciones, 11 solicitudes de requerimiento de información. O sea, es un trabajo pericial de campo en esos 10 días, que ha contado con más de 36 expertos en diferentes áreas que han venido independientes de la OEA. O sea, ¿qué más prueba? Muy bien, muchísimas gracias. 3 minutos con 6 segundos. A ver, en la grabación que escuchábamos, el jefe de la misión hablaba precisamente sobre el tema de los servidores, o del servidor o de los servidores. ¿Se ha hecho algún trabajo sobre eso? ¿Se ha logrado indagar algo sobre el tema de los servidores, Adolfo? Por supuesto, pero no podemos dejar pasar la oportunidad para mencionar que aquí no se está presentando pruebas, es puro relato. Y además, todo el análisis que se está haciendo es con base en la primera parte del informe de la OEA, que es el TRED. Insisto, no es más que un conteo rápido, no es algo oficial. A partir de datos no oficiales, infieren que hubieron observaciones en 226 actas. Hemos pedido que se nos muestren las actas que han sido manipuladas, etc. No hay nada. No se nos está presentando absolutamente nada. Es más, estoy demostrando que sobre la base de este informe hay una correlación de datos electorales que obviamente demuestran que están totalmente equivocados. Pero además, en el caso de lo que tú mencionas, Jorge, respecto del servidor, hay dos consideraciones que hacer. La primera es que existían dos servidores que uno estaba destinado a ver la auditoría del cómputo oficial final y el otro para un control del propio TREP, un control de seguimiento de este sistema que no era oficial. Entonces no es ninguna novedad aquello. Lo que omite el informe de la OEA es que este sistema, más allá de los dos servidores, nunca estuvo destinado para cubrir el 100% de los votos, como normalmente ocurre en cualquier democracia y en cualquier proceso. Estamos evidenciando que no existe ni una sola prueba y que en el fondo el relato que está sostenido sobre un informe que estadísticamente es totalmente cuestionable, que en el 90% de las observaciones se basa en el TRED y no en el cómputo oficial, estamos demostrando que no hay ninguna prueba. Se cae de Maduro el relato del fraude. Gracias, Jorge. La matriz que ha preparado el diputado... 2 minutos 11 utilizó Adolfo Mendoza. La matriz que ha presentado el diputado Adolfo Mendoza le da más valor, seguramente lo ha hecho él o su secretaria, no sé quién, le da más valor que al informe vinculante firmado por el canciller de ese entonces, Diego Pari, con el secretario ejecutivo de la OEA, y que claramente dice el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes. Lo que yo he leído son las pruebas y los datos de este informe, que ha sido aceptado y reconocido como vinculante. Ahora, puede ser que no te guste este informe, pero es cosa juzgada. Es como si un juez dicta un fallo con cosa juzgada, ¿no? Tú has aceptado y reconocido la jurisdicción de ese juez, y como no te gusta la sentencia, dices, ah, no, lo que pasa es que yo tengo una matriz, que aquí hay otros datos, que no me gusta porque la sentencia está hecha en papel bond, debería ser papel SA. O sea, pretextos. Acá, claramente, el jefe de la misión, ¿por qué tiene valor lo del jefe de la misión, Jorge? Porque es el jefe de la misión de la elección última, de la del 2020. Eso le da la autoridad moral más grande, porque el mismo jefe de misión que cuando observó la elección del 19, dijo tiene dolosas irregularidades, que tal vez es hasta peor que fraudulentas, él hizo como jefe este informe con su equipo de trabajo de auditoría vinculante, aceptado por el propio gobierno de Evo Morales, y es el jefe de misión de la elección 2020, donde dice Arce Catacora el 2020 es el legítimo y legal ganador de las elecciones. Ese es el valor y el peso de esa declaración que les he mostrado al comienzo del programa. Y pretendemos que todo eso desaparezca porque hemos traído una matriz donde yo no he entendido la verdad, tal vez porque no soy matemático, no he entendido cuál es la comparación que ha hecho, pero claramente te está diciendo la OEA
que cuando se paralizó el TREP era porque faltaba 5% de cómputo de los votos. Y ese 5% se trasladó del TREP, que no eran actas de cómputo oficial, automáticamente al cómputo oficial, lo que ya es una enorme ilegalidad. ¿Y por qué? Porque cuando se paró el TREP y se reanudó después de las 24 horas, es ahí donde aparecieron el servidor oculto y el servidor externo, los dos servidores clandestinos, para manipular esta diferencia y hacer aparecer en ese 5% que el MAS obtuvo el 91% de los votos. La OEA dice, aún en el caso de que digan que eso se debe al área rural, llama la atención que justo esa anomalía, ese salto brusco entre comunidad ciudadana y el MAS, aparezca justo en el 95%. Podía haber aparecido en el 80%, en el 70%. Entonces dice la OEA, obviamente pues esto ha sido una manipulación informática seguida de falsedad en actas claves para la votación. Muy bien, muchísimas gracias. 2 minutos con 49 segundos. Estimado a propósito de este tema, permíteme, si me permites, estimado Jorge. Antes de que vamos con el tema de la matriz, te dejo la pregunta para que me puedas responder. No es la matriz. Quiero saber sobre el tema de la Unión Europea. Bueno, porque todo esto surgió a propósito de la resolución ayer en el Parlamento Europeo. Este informe de la OEA fue avalado por la Unión Europea, por parte de la Unión Europea, fue respaldado por la Unión Europea. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la evaluación respecto a eso? Este informe fue tomado por la Unión Europea para dar un criterio respecto de las elecciones. Eso es evidente, pero en ningún caso la Unión Europea señaló que en nuestro país existió un fraude. No podemos encontrar en ninguna conferencia de prensa de la Unión Europea la palabra fraude a propósito del informe que emitió la Organización de Estados Americanos. ¿Qué tiene que ver el haber suscrito un acuerdo con la OEA, el gobierno con la OEA, para que se realice una auditoría con los resultados de esta auditoría? Si esta auditoría no tiene un modelo estadístico claro, si esta auditoría se basa solamente en resultados del TREP, no oficiales, si esta auditoría adolece de serios problemas técnicos, si esta auditoría no está bien hecha y no aporta pruebas, entonces, ¿qué tiene que ver el acuerdo inicialmente formado por el gobierno con la inconsistencia de este informe? Eso no constituye ni aquí ni en cualquier lugar del mundo una prueba. No hay ninguna prueba. Yo pensé que se iba a demostrar algo más allá del informe de la OEA. Ahora sí voy a pasar a relatar un poquito lo de la matriz, porque esta matriz está diseñada con datos oficiales respecto de las 226 actas observadas, de más de 35.000. A eso le llaman el escandaloso fraude. En esta matriz vamos a ver, por ejemplo, Departamento Potosí, Provincia Alonso Ibáñez, Municipio Zacaca, Localidad Carcoma, Recinto Escuela Carcoma. Votos del MAS en 2019, 99.4%. Votos del MAS en 2020, 98.9%. Y así podemos ver en absolutamente todas las 226 actas supuestamente observadas porque tenían muy alto porcentaje para el MAS, solamente por eso las observaron. Podemos ver que en el fondo no se dieron cuenta los de la OEA la lógica de la votación en el campo. Este es el valor de la matriz y que obviamente demuestra que la consistencia estadística de este informe es totalmente errónea. Nosotros podríamos seguir relatando las inconsistencias de este informe, pero eso no constituye en ningún momento una prueba de fraude. Habíamos quedado en que aquí se mostraban pruebas del fraude, actas adulteradas y lo demás. No se muestra nada. Se cae de maduro el relato del fraude. Muy bien, muchísimas gracias. 3 minutos la utilización del tiempo. Hablaba sobre estas 226 actas observadas. ¿Por qué fueron observadas esas 226 actas? Con gusto, Jorge. Te doy otra conclusión para que veas la prueba irrefutable.
aquí no me estoy inventando, estoy leyendo del informe final de auditoría, ¿no?, reconocido como vinculante por el propio gobierno de Evo Morales. Mira lo que dice. A continuación se presenta la evidencia incontrastable, dice, de un proceso electoral minado de graves irregularidades y del accionar de un tribunal que atentó contra la transparencia e integridad de los comicios. Es sobre la base de esta evidencia que se reitera la imposibilidad de validar los resultados de la elección de octubre. O sea, yo no sé qué más quiere el diputado Mendoza, o sea, más claro agua. Es decir, es pues tremendo fraude, porque nos han robado, le han robado a Carlos Mesa la presidencia de Bolivia el año 2019. Las consecuencias han sido terribles porque nos ha generado una ola de violencia y un vacío de poder tremendo. Por eso es un fraude descomunal, Jorge. Ahora, con tu pregunta, fíjate, claramente dice la evidencia del informe de la OEA que de 4.692 actas analizadas, 226 presentaban graves irregularidades, habiéndolas completado por la misma persona. Yo me he anotado ver denuncia sobre el ministro de Justicia, y aquí tengo el título, si me permites, el título del periódico, acá lo tengo anotado. Funcionarios de justicia revelan que Arce ordenó llenar actas, ¿no? Esto ha sido una noticia pública. Aquí está. Dice, más de 30 funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Justicia acudieron a declarar a la Fiscalía y revelaron que fueron obligados por el ex titular de esta cartera, Héctor Arce Saconeta, a llenar las actas de escrutinio de las elecciones del 20 de octubre. Arce, junto con otros dos exministros, además del presidente Evo Morales y del ex vicepresidente Álvaro García Linera, serán llevados ante la justicia. Entonces, ¿qué tenían que hacer en el Ministerio de Justicia, por órdenes del entonces ministro, estos 30 funcionarios que estaban llenando actas? Y aquí dice la OEA que de estas 226 actas, la mayor irregularidad es que se han completado por la misma persona. Eso se llama un fraude, o sea, una falsificación material y una falsificación ideológica. Muy bien, muchísimas gracias. 2 minutos con 29 segundos. Aquí tengo el dato, estimado Jorge, ¿Sí? ¿Lo mostramos? de la regla de 3 simple, del significado de esas 226 actas. Implica el 0,65% del total de actas en nuestro país. Ese es el escandaloso criterio de la observación. Con esos datos quieren hacernos creer que hubo fraude en nuestro país, que era una escandalosa elección, sin mostrar ninguna prueba, además sabiendo que en el caso del cómputo oficial en Bolivia, Jorge, y lo sabe el diputado Alarcón, lo sabe la ciudadanía, están los miembros del Tribunal Electoral Departamental y también del Tribunal Supremo Electoral, sentados en la mesa con observación de las organizaciones políticas, mostrando y aprobando acta por acta. Si es que una organización política responsable dice que alguna de esas actas tendría algún problema, entonces tiene la obligación moral de presentar la copia de esa acta y decir, aquí está la prueba del fraude, pese a que todo esto se mostró en pantalla. Pero además hay un otro elemento adicional, no solamente que en el cómputo oficial se hace la verificación de acta por acta, por eso nuestro sistema tarda un poco más, sino que además, y con esto concluyo esta parte, las actas observadas, que son 0,26 del total, muy bien pudieron ir a una repetición electoral, pero no se hizo eso. Este fue un relato montado para quitarle la elección al movimiento al socialismo y la democracia a nuestro país. Este informe es totalmente inconsistente, no se demuestra absolutamente nada, no se ha presentado ni una sola prueba, ni una sola acta adulterada, y nuevamente aquí en el resumen, que te lo voy a dejar, Jorge, para que se constate que en el fondo, en esas actas observadas,
la lógica de la votación fue la misma en el caso del 2019 y el caso del 2020. Si hacemos el recorrido histórico, podemos incluso cruzar con los datos de 2016 y la tendencia es exactamente la misma. Eso había sido el escandaloso fraude sin pruebas. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, el tema del fraude lo tenemos que ir cerrando. Hemos comenzado en el tema del fraude con Carlos Alarcón para luego darle la palabra a Adolfo Mendoza. ¿Les parece un minuto de conclusiones en el tema del fraude? Lo cerramos aquí el tema del fraude porque se nos viene el tema del golpe. ¿Hubo o no hubo golpe? Para que también podamos escuchar las argumentaciones. Una conclusión final de un minuto, ¿le parece? ¿Ya? Sí, adelante, por favor. Mire, Jorge, no puede valer más una planilla hecha por el diputado Mendoza que un informe vinculante que habla de dolosas y una mina de vicios y de irregularidades que en ese 5% de un muestreo hecho en 10 días, porque no había más tiempo para hacerlo, se han demostrado que han habido 2 servidores que han manipulado los resultados informáticos, se ha demostrado que han habido adulteración y falsificación material ideológica de las actas, y esa diferencia de 40.000 votos para evitar la segunda vuelta ha sido cocinada en ese 5% restante cuando se apagó deliberada y maliciosamente el TREP, claramente como lo señalan las declaraciones de la vocal, acá la tengo, la vocal Lucy Cruz, que le dice, carajo, apáguenlo, porque ya estaba desesperada, porque si no, no hubieran podido evitar la segunda vuelta. Ok, muchísimas gracias, 57 segundos. Misma cantidad de tiempo, por favor, para que cerremos el tema del fraude de don Adolfo Mendoza. Sí. Ahora sí. Final y fundamentalmente, aún en el supuesto que admitamos todos los argumentos de la OEA, lo cual estamos demostrando aquí son verdaderamente inconsistentes, aún en ese extremo, y si efectivamente, más allá de que se pudieron hacer la repetición de las votaciones en esas 226 mesas, el presunto fraude detectado en el 4.8% de la muestra, que no fue estadísticamente sostenida, pudiera asignarse, si ese 4.8 le asignamos el 100% a la oposición y extendemos ese universo del 5% de las actas finales al conjunto del escrutinio que no pasaron por el TREP, el resultado final del proceso electoral sería 46.83% para Evo Morales, 36.75% para Carlos Mesa. Aún así, había una diferencia de 10.8%. Más allá de no existir argumentos sobre el fraude, esta es una constatación lógica. Estamos demostrando que no hay argumentos para sostener el relato del fraude. Muy bien, muchísimas gracias.